Muy buenos días, mi nombre es Andrés Felipe Velasco Bedoya, yo soy médico especialista en toxicología clínica y también soy profesional especializado forense en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Me corresponde hoy hablarles sobre el diagnóstico médico-legal de la embriaguez etílica aguda desde el contexto de la normatividad vigente, toda vez que es un tema muy importante para ustedes que van a hacer el rural. Es probable que les toque hacer el dictamen de embriaguez y deben tener los suficientes elementos para poder hacerlo. Bueno, continuamos con el diagnóstico médico-legal de la embriaguez etílica aguda. Eh, ya les mencioné mi nombre, espero que sea de su total agrado. Primero, lógicamente, hay que hablar de algunos antecedentes. La ley 769 del 2002 fue la que definitivamente marcó un punto muy crucial en el diagnóstico o en los elementos clínicos importantes para hacer el diagnóstico de la embriaguez. Ya no era simplemente la percepción individual del evaluador, sino que se debían cumplir unos criterios. La ley 383 del 2010 creó el literal F que en su inciso segundo dispone que el estado de embriaguez o alcoholemia se establecerá mediante una prueba que no cause lesión, la cual será determinada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En el artículo primero de la ley 769, que fue modificada por la ley 1548 del 2012, se establecieron unos grados de alcoholemia, según una vez se haya obtenido los resultados de el nivel de sangre, de alcohol en la sangre, y estableció esta ley un nuevo ítem en el que, a pesar de no estar clínicamente embriagado, debes o vas a tener una sanción porque estás con unos niveles punitivos para conducir vehículos. Es lo que hoy en día se llama grado cero, mal llamado grado cero, que es entre 20 y 39 miligramos de etanol en 100 mililitros de sangre. Con 20 miligramos de etanol ya usted es sancionable, más no se le puede establecer el diagnóstico de embriaguez, simplemente tiene un nivel de alcohol en la sangre punitivo. Y obviamente con las respectivas sanciones punitivas, multas y suspensión de licencia. La resolución 414 del 27 de agosto del 2002 estableció que la embriaguez se puede lograr a través de la medición de la alcoholemia, siempre y cuando se correlacione con la tabla que establece los diferentes grados y preferiblemente de manera directa, es decir, la toma de sangre llevada a un cromatógrafo de gases. Pero también estableció que es legal cuando se establece ese nivel de alcohol en la sangre de manera indirecta a través de los alcoholsensores o a través del examen clínico. Y esta resolución dice cuando no se cuente con los métodos directos e indirectos. ¿Qué es mejor, el examen clínico o la embriaguez o la alcoholemia? Lo ideal es obviamente realizar una valoración clínica neurológica completa del paciente, toda vez que, como lo vamos a ver más adelante, embriaguez no necesariamente se logra gracias a la ingesta de alcohol, sino a la consumo de otras múltiples sustancias que pueden alterar nuestra capacidad de realizar actividades de riesgo como lo es la conducción de un vehículo a motor. Esta tabla de la resolución 414 del 27 de agosto del 2002 estableció que cuando nosotros tenemos un resultado de alcoholemia menor de 40 miligramos por ciento o por decilitro, decimos que estamos frente a una embriaguez negativa. Cuando la alcoholemia nos da un resultado de 40 a 99, podemos decir que estamos en una embriaguez en primer grado.
etílica, obviamente. Segundo grado, cuando el nivel de alcohol en nuestra sangre está en un nivel entre 100 y 149 miligramos por ciento. Y tercer grado, cuando el nivel supera los 150 miligramos por ciento. El Instituto Nacional de Medicina Legal, mediante la resolución 1183 del 14 de diciembre del 2005, estableció el reglamento técnico forense para la determinación clínica del estado de embriaguez aguda. Es decir, el instituto, la ley de tránsito le estableció o le sugirió al instituto, lo ordenó más bien, establecer los parámetros necesarios desde el punto de vista clínico que permitieran sancionar a una persona que estaba embriagada, realizando cualquier actividad, incluyendo la conducción de un vehículo. Esto no se limita solamente al aspecto contravencional, sino también al aspecto penal, administrativo y disciplinario. La ley 1696 del 19 de diciembre del 2013 estableció lo que ya les mencionaba ahora, que es la mal llamada ley Merlano, el grado cero de alcoholemia, que es entre 20 y 39 miligramos de etanol. Ahorita vamos a ver que prácticamente llegar a un nivel de 20 miligramos de etanol por 100 mililitros de sangre es muy fácil. Una persona de un peso habitual de 70 kilos con una bebida de 350 mililitros al 4% puede llegar a tener una alcoholemia de 20 miligramos por ciento de etanol si se ingiere esa bebida en el transcurso de una hora. También el instituto, en la resolución 181 del 27 de febrero del 2015, adoptó la guía para la medición indirecta de alcoholemia a través del aire expirado. Esta resolución es muy importante porque le dio contexto desde el punto de vista de calidad de cuáles son y cómo son los pasos para establecer la alcoholemia mediante la prueba de alcohol sensor. Es muy importante que la tengan porque muchos hospitales o muchas secretarías de tránsito tienen el alcohol sensor y sabemos que se deben cumplir los criterios de calidad que están establecidos en esa resolución 181 del 27 de febrero del 2015. ¿Cuál es el objetivo de esa resolución? Ya los decía, establecer unos procedimientos y criterios estandarizados en el marco de un sistema de aseguramiento de calidad que le ofrezca a la sociedad resultados confiables. Aplica a todas las mediciones de alcohol en el aire expirado realizadas por autoridades competentes en desarrollo de actividades judiciales o administrativas. Adicionalmente, los estándares aquí definidos son los mínimos que se deben cumplir para llevar a cabo estas mediciones. Y ahora definiciones. El aire alveolar, ustedes son médicos, es el aire contenido en los alvéolos pulmonares donde ocurre el intercambio gaseoso entre la sangre y el gas contenido entre los alvéolos. Alcoholemia hace referencia simplemente a la cantidad de alcohol que tiene una persona en determinado momento en la sangre. Y analizador de alcohol en aire expirado, es un instrumento que mide y muestra la concentración de masa de alcohol en el aire exhalado dentro de los límites de error especificados. También se le denomina alcohol sensor, etilómetro o alcoholímetro, pero el término más adecuado es alcohol sensor. Aseguramiento de calidad es parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de calidad. Y la calibración es la operación que bajo condiciones especificadas se determina que un aparato está adecuadamente ajustado a las condiciones ambientales en las cuales se está haciendo la prueba. ¿Por qué hablar de embriaguez para ustedes? Porque el problema de la embriaguez se ha vuelto un problema epidemiológico de salud pública. Se sabe que 2/3 partes de la población consumen bebidas alcohólicas. En el 10% de esas personas lo hacen en exceso y que el alcohol está ligado al 50% de los accidentes de tránsito, casos de violencia intrafamiliar en el 60%, en el 67% de los homicidios, en el 40% de las violaciones y en el 35% de los suicidios. No tenemos realmente
estadísticas recientes que nos acerquen un poco a cuál es la problemática actual, pero el instituto anualmente publica unas estadísticas que más o menos reflejan los porcentajes que yo anteriormente les mencioné. Les decía entonces que es un problema de salud pública, que surge la necesidad de un diagnóstico adecuado y no solamente la percepción individual del evaluador, y que obviamente vaya de la mano con políticas de disminución de consumo, no solamente medidas coercitivas, porque las implicaciones legales de sancionar, multar a una persona que está bajo el efecto de la embriaguez, hay que entenderlo obviamente desde el punto de vista de un problema de salud pública e individualmente un problema de salud de la persona en caso de que la persona esté en condición de vulnerabilidad o ya se le haya hecho o cumpla los criterios de un diagnóstico de abuso de sustancias, incluido el alcohol. El médico tiene la responsabilidad moral y ética y legal. Cuando ustedes están en el pueblo deben cumplir los protocolos establecidos por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Todo aquello que ustedes escriban, hagan dentro de su acto médico, se puede convertir en un momento dado en un elemento material probatorio o evidencia en el contexto de un juicio oral en el nuevo sistema penal acusatorio. Es decir, a usted lo pueden llamar al año, a los 2 años, a los 5 años, a rendir testimonio sobre el diagnóstico que hizo de un paciente involucrado en un accidente de tránsito con lesiones o con muertes. Por lo tanto, usted no puede evadir esa responsabilidad de hacer las cosas adecuadamente. Hablemos un poco de la cinética del alcohol. El alcohol se absorbe muy rápidamente en el estómago y en la porción proximal del intestino delgado, casi que en un 90% a los 60 minutos. Se distribuye dependiendo del porcentaje de agua en los tejidos, y esto es muy importante mencionarlo porque cuando una persona consume alcohol, rápidamente por esa apetencia que tiene el alcohol por el agua, impregna los órganos que más tienen agua y más tienen circulación, como el sistema nervioso central, el pulmón, el hígado, el riñón, y de ahí empieza una redistribución, digámoslo así, que puede, de alguna manera, si no se tiene en cuenta en el momento de la evaluación, alterar nuestro diagnóstico. Se metaboliza principalmente a través de un metabolismo de oxidación, la alcohol deshidrogenasa, casi que en un 90%, también se metaboliza a través del sistema oxidativo micosómico enzimático, en un 5% en unas personas normales o hasta un 35% en las personas que son alcohólicas y un 5% a través de la catalasa. Esto es lo que les acabo de mencionar, haciendo anotación de que las personas alcohólicas hacen una hipertrofia al retículo endoplásmico de los hepatocitos y ellos pueden llegar a metabolizar a través del SOME hasta un 35%. Con una gran diferencia, y es que el alcohol deshidrogenasa es saturable y el SOME no. Es ahí por lo que se da el fenómeno o una de las explicaciones del fenómeno de tolerancia al alcohol. Una persona que esté habituada a tomar alcohol va a metabolizar cuando el alcohol deshidrogenasa se satura un porcentaje mucho mayor que la persona que no lo está habituada, que no está habituada. Es un agonista GABA, bloqueo de los receptores de NMDA, aumento de la liberación de dopamina. Esto explica el fenómeno de dependencia a nivel del núcleo accumbens y el sistema mesolímbico, y altera la transmisión axonal. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Nunca es un estimulante del sistema nervioso central. Es muy importante que ustedes entiendan eso. Y nunca pueden decir que el alcohol es un estimulante del sistema nervioso central.
Pero es probable que ustedes estén en una charla en la comunidad y le pregunten, doctor, pero yo me tomo los traguitos y me pongo como medio contento. Lo que pasa es que acuérdense que yo les decía que el alcohol tiene una distribución inicial a los órganos que tienen más agua y más circulación. Y uno de esos órganos es el sistema nervioso central. Y esa misma selectividad se da dentro del sistema nervioso central, afectando inicialmente la región frontal del cerebro y el cerebelo. Por eso las personas inicialmente cuando toman alcohol se sienten desinhibidas, porque deprime el área cerebral frontal, que es la que nos mantiene cohibidos, es la que nos impide decirle a la compañera que estás muy linda, o subirnos a una mesa a bailar, o a manejar como Juan Pablo Montoya. Pero recuerden, y les insisto, el alcohol siempre será un depresor del sistema nervioso central. Se denomina embriaguez al conjunto de cambios psicológicos y neurológicos de carácter transitorio, así como de otros órganos y sistemas inducidos en el individuo por el consumo de algunas sustancias farmacológicamente activas, las cuales afectan su capacidad y habilidad para la realización adecuada de actividades de riesgo. Eso es embriaguez. Embriaguez es un diagnóstico clínico, es diferente a alcoholemia. Alcoholemia hace referencia netamente al nivel de alcohol en sangre y ya les decía, yo puedo estar embriagado por otras cosas diferentes al alcohol. No es la autopercepción, no es lo mismo que alcoholemia. Conlleva a cambios de carácter transitorio. Un paciente con alteraciones neurológicas previas por un SB, obviamente la valoración clínica va a tener alterada la respuesta neurológica y nosotros debemos anotar eso dentro de los antecedentes. ¿Y qué es por el consumo de xenobióticos? El paciente puede estar pálido, tembloroso, diaforético, midriático por una hipoglicemia, porque sea diabético, o puede estar con algún otro trastorno neurológico. Siempre recordar, tratar de eliminar ese sesgo de los factores preexistentes patológicos en el paciente que me puedan alterar el examen neurológico. ¿Y qué conlleva a la disminución de la capacidad? Eso es muy importante porque algunos creen y están publicados en algunas canciones que consumiendo cocaína yo conduzco mejor. Y no es así. La cocaína altera la capacidad de la percepción de la realidad y por lo tanto, aunque se comporta como un estimulante del sistema nervioso central, conlleva a la inhabilidad para realizar actividades de riesgo, toda vez que altera la percepción de la realidad. Las sustancias farmacológicamente activas se pueden dividir en depresores, de los cuales obviamente el principal es el alcohol, pero no el único. Acuérdense que existen también las benzodiazepinas, las fenotiazinas, los barbitúricos, los antidepresivos tricíclicos. También existen los estimulantes como la cocaína, las anfetaminas, la feniciclina, los alucinógenos como los hongos, el LSD. La feniciclina está más bien introducida en este grupo de alucinógenos, y las sustancias con efectos mixtos como la marihuana. La marihuana en algunas personas se comporta como depresoras, en otras como estimulante y en otras como alucinógeno, o puede tener características de cada uno de estos grupos, por lo tanto la introducen o la agrupan en este grupo de sustancias con efectos mixtos. Entonces, la resolución 1183 del 14 de diciembre del 2005 es el marco legal mediante el cual nosotros los médicos vamos a hacer la determinación clínica del estado de embriaguez agudo. Es muy importante que la busquen, está disponible en la página del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con las adiciones y ajustes que con los años se han venido dando. Lo primero que debe ser el evaluador cuando se enfrenta a un paciente que es solicitado oficiosamente evaluar para establecer si está embriagado o no es el contacto. Debemos saludar, verificar la identidad, evaluar la conducta, apariencia y movimientos. Idealmente tomar la huella del dedo índice derecho en la historia clínica. Siempre resolver y explicar inquietudes
al paciente. Y no obligar, nosotros no podemos obligar al paciente, nuestra norma no nos obliga a que tiene el paciente que colaborar. En caso tal de que colabore, debemos diligenciar el consentimiento informado en el formato establecido por la norma. Debemos establecer en la entrevista cuáles son las condiciones y circunstancias que rodearon los hechos y o la petición judicial. Generalmente en el accidente de tránsito donde hay muertos nos llevan al servicio de urgencias primero el fracturado del fémur y después llega la orden para hacer la alcoholemia. Entonces siempre tengan presente que en todo accidente de tránsito o evento violento es muy probable que la autoridad posteriormente nos lleve el oficio solicitándonos hacer un dictamen o un diagnóstico de embriaguez. Por lo tanto, debemos tratar de siempre no describir adecuadamente solamente la fractura del fémur, sino las alteraciones neurológicas que tenga el paciente y que nos permitan posteriormente hacer el diagnóstico. Recuerden que en este caso de la embriaguez, el tiempo que pasa es la verdad que huye. Debemos también, ya les decía y resaltaba que debemos anotar los antecedentes médicos, psiquiátricos, farmacológicos y toxicológicos del paciente. Explorar algunos aspectos del área neurológica y mental del individuo, hacer una adecuada revisión del sistema, anotar qué estuvo haciendo horas antes de los eventos que se investigan, averiguar sobre medicamentos o sustancias previamente ingeridas, evaluar la presentación, porte y actitud del examinado, evaluar la conducta motriz. A mí me tocó en los operativos de tránsito en los que he participado, pacientes que les piden que se bajen del vehículo y no son capaces de caminar ni sostener la bipedestación. Por lo tanto, obviamente ese paciente se pregunta a uno cómo era capaz de manejar. Es muy importante anotar todos y cada uno de esos aspectos. Idealmente incluir los signos vitales, la talla y el peso. Describir la piel y las mucosas. Describir los olores y el aliento. Los olores es muy difícil obviamente describirlos, pero si usted anota, tiene un olor potente o aliento alcohólico, o tiene un potente olor a marihuana, o huele a bazuco, es poco probable que a usted más adelante lo cuestionen qué es oler a bazuco, qué es oler a alcohol, o qué es oler a marihuana, porque obviamente es una percepción individual de cada cual. Y es algo muy subjetivo, pero que aporta en el diagnóstico, especialmente en el caso de la embriaguez etílica, donde el aliento alcohólico es uno de los primeros elementos que nos da pie en el camino hacia la embriaguez de origen etílica. Evaluar el sensorio, la coherencia, la orientación, la atención, la memoria, el afecto, si está modulado o no, apropiado o inapropiado, adecuado o inadecuado. Tratar de hacer una descripción cualitativa, no es lo mismo aquel paciente que se pregunta qué hice, yo por qué me actúo así, no, la embarré, me tiré en mi vida, aquella persona que acaba de atropellar a 5 personas y sigue pidiendo trago y bailando y festejando. Obviamente es un afecto no apropiado a los hechos que está viviendo la persona. Evaluar el lenguaje, si el lenguaje tiene un flujo aumentado o disminuido, si hay disartria o no. Registrar peculiaridades cualitativas como el mutismo, los soliloquios, los neologismos o la coprolalia que es tan frecuente en el paciente embriagado. Evaluar en el pensamiento, describir la forma o origen, no se trata tampoco de hacer obviamente un examen psiquiátrico completo, pero sí describir las cosas que para usted considera importantes. Si el paciente usted lo nota cohibido, que dice que no es la lámpara, sino que es un tipo que le va a dar un machetazo, que tiene una sensopercepción alterada, descríbalo, obviamente, en su examen clínico. También la presencia de alteraciones en el contenido del pensamiento, como ideación delirante, me van a matar, ustedes me van a matar, o persecutoria, o celotípica, ¿cierto? Si hay
alteración nihilista, que es la negación de órganos, dismórfica o dermatozoica, quítenme estas hormigas de encima, que es muy característica de la intoxicación por cocaína. Evaluar en el examen clínico el juicio del raciocinio, la sensopercepción, la inteligencia, la introspección. Yo sé que me van a decir que es muy difícil evaluar la inteligencia en un paciente, sobre todo si no sabemos cuál era su IQ anterior. Pero si el paciente tiene alteraciones en la comprensión de unas órdenes sencillas, obviamente vamos a pensar o que es debido a un déficit cognitivo previo o a un déficit cognitivo adquirido secundario al consumo de una sustancia psicoactiva. Y la introspección que les decía, la autocrítica es muy importante porque nos da pie a pensar que la persona tiene un juicio, un razonamiento y una función y una estructura del pensamiento adecuada a las normas. En los ojos vamos a evaluar si hay congestión conjuntival, característica del alcohol y la marihuana, si hay midriasis o miosis. Recuerden que midriasis es la dilatación de la pupila y miosis es la contracción de la pupila. Nos hemos dado cuenta en algunas historias que hemos analizado que hay médicos que confunden la midriasis y la miosis. No, vuelvo e insisto, la midriasis es la pupila dilatada, la miosis la pupila contraída. Describir si hay alteraciones en el reflejo fotomotor o si hay alteraciones en la convergencia ocular. Esto es muy importante porque en el diagnóstico de la embriaguez etílica, los movimientos oculares juegan también un papel importantísimo. Evaluar la coordinación motora lo podemos hacer a través de movimiento del punto a punto, las cuales permiten determinar la presencia de dismetría, teniendo en cuenta siempre la dominancia hemisférica del paciente y siempre demostrándole al paciente cómo se hace. Una de las pruebas más utilizadas es la prueba del dedo nariz, pidiéndole al paciente que me toque la punta del dedo índice con la punta de su dedo índice y luego se toque la punta de la nariz. Y nuevamente nos toque la punta del dedo índice a nosotros, tratando siempre de ubicar puntos diferentes. Otra forma es la prueba del ballet, que no es más que pedirle al paciente que sin mirar toque con las puntas de sus dos índices o trate de llevar por encima de su cabeza las manos sin tocarse las dos puntas de los dedos índices, como si fuera una bailarina de ballet. Generalmente el paciente embriagado no es capaz de tener esa coordinación motora fina. O hacer los test de movimientos rápidos alternos que permiten determinar la presencia de diadococinesia. Evaluar el equilibrio, la coordinación gruesa y la marcha. Evaluar el polígono de sustentación, que es simplemente pedirle al paciente que se ponga firme, como los militares, con sus pies juntos, las manos a los lados y cierre los ojos. El paciente embriagado generalmente tiene la lateropulsión, es decir, un romber positivo, que también lo podemos buscar en la marcha tándem, que es a través de una línea fija en el piso, que el paciente haga marcha en punta talón, punta talón, punta talón, siguiendo la línea recta. El paciente embriagado generalmente no es capaz de lograrlo, o lograr también o pedirle al paciente que haga la marcha en punta de los pies y en los talones. Generalmente el paciente embriagado no es capaz de lograrlo. Y el nistagmus, que es el movimiento espontáneo, horizontal o vertical, que puede ser espontáneo, puede ser a mirada extrema o puede ser por rotacional. Esto es muy importante que lo anoten porque dependiendo de la intensidad en la presencia de este signo clínico denominado nistagmus, vamos a escalar en grado 1, grado 2 o grado 3 el grado de embriaguez etílica o no etílica, ¿cierto? Entonces, si es un nistagmus espontáneo, que no lo tengo que llevar a la mirada extrema, muy probablemente el grado de impregnación en el sistema nervioso central es mucho mayor a aquel que solamente lo evidencio cuando lo hago rotar 5 veces en su mismo eje y después lo miro fijamente a los ojos en búsqueda del nistagmus, que es el movimiento espontáneo horizontal o vertical de los ojos. Siempre registrar lo positivo y lo negativo, describir los signos que puedan orientar un diagnóstico etiológico.
si el paciente, por ejemplo, tiene signos de venopunción, está miótico, con depresión del estado de conciencia, puede estar inclusive braipneico. El contexto del cuadro clínico muy probablemente se trata de una intoxicación por un depresor, tipo, por ejemplo, opioide. Es muy importante notar que prima la atención médica del paciente antes que el diagnóstico clínico y médico-legal de la embriaguez. Si usted está frente a un paciente con una intoxicación aguda que ponga en riesgo la vida del paciente, por ejemplo, sospecha usted una intoxicación por heroína con alteración del patrón ventilatorio o sospecha usted una intoxicación con metanol, debe remitirlo al centro de atención donde tengan los recursos más adecuados, o si está usted en un hospital en urgencias, pues enfocar obviamente el diagnóstico y la atención y el ABC de el tratamiento de los pacientes. Tenga en cuenta siempre si la persona que está examinando es la presunta víctima o el presunto victimario, porque obviamente yo no te voy a dar cocaína para violarte o para robarte. Yo te doy un depresor del sistema nervioso central, llámese benzodiazepinas, llámese escopolamina, ¿cierto? O yo como victimario puedo estar en el contexto más bien de una intoxicación por cocaína. Es muy importante, o una intoxicación etílica, es muy importante siempre tener en cuenta eso. Anotar la fecha y hora de los hechos y de la valoración clínica, anotar qué procedimientos médicos se han realizado, si han recibido transfusiones, cuántos líquidos le han colocado, si hubo necesidad de utilizar algún esquema de intubación, de sedación para una intubación rápida, porque obviamente en ese caso las pruebas toxicológicas pueden dar positivo, no porque el paciente las haya consumido, sino porque en un acto médico se las hayan colocado. Y tratar siempre de hacer un enfoque sindromático dentro del contexto del paciente. Acuérdense que los toxidromes son el adrenérgico, el anticolinérgico, el colinérgico, el sedantes hipnóticos, el serotoninérgico, el opioide y el síndrome de abstinencia alcohólica o a opioides. Es muy importante siempre tratar de enfocarlo dentro de ese diagnóstico. Eso ya lo habíamos mencionado. ¿Cómo correlacionan los hallazgos clínicos y la alcoholemia? La tablita nos lleva a eso, ¿cierto? Si yo tengo un resultado de alcoholemia nada más y no se le puede hacer un diagnóstico clínico y tengo una alcoholemia en 70, pues simplemente me limito a extrapolar en la tabla que ese paciente con ese nivel de 70 miligramos por ciento de alcohol va a estar en un primer grado de embriaguez y así sucesivamente. La presencia de alteraciones neurológicas y psíquicas asociadas al consumo de drogas o sustancias estupefacientes, alucinógenas o hipnóticas se determinará mediante el examen clínico y la recolección de muestras de sangre y orina para análisis de laboratorio. Es muy importante esto que lo tengan en cuenta. La alcoholemia solamente te busca alcohol, no te busca otras sustancias. Si tú sospechas o el contexto de los hechos o la misma petición de la autoridad con funciones de policía judicial que te está haciendo, te están diciendo que el paciente probablemente está bajo el efecto de una sustancia depresora porque le robaron en la casa, haga el examen clínico y idealmente tome muestras de sangre y orina para llevarlas al laboratorio de toxicología o del laboratorio de medicina legal en el área de toxicología. Muy bien, esto no lo voy a mencionar. Para el examen clínico de pruebas para clínicas, incluyendo la toma de muestras biológicas, se requiere el consentimiento libre e informado de la persona por examinar o de su representante legal si éste fuere menor de edad o incapaz. En el evento en que la persona por examinar o su representante legal se rehúse a la práctica del estudio, se requiere una orden emitida por un juez de control de garantías. Es muy importante que lo tengan en cuenta en el contexto especialmente de los casos penales, porque en el caso de que no se cumpla con este requisito, puede simplemente caerse la prueba ante el juez de control de garantías. En muchos casos,
vamos a ver que en el paciente embriagado no se necesita la participación activa y la colaboración activa del paciente para yo detectarle el aliento alcohólico, para saber que está disártrico, para ver que tiene un aumento en la base de sustentación. Entonces, yo puedo, inclusive en mi historia clínica o en mi formato, anotar esos signos y síntomas sin necesidad de que la persona colabore activamente. O si escribo, por ejemplo, la midriasis o la miosis, yo no tengo por qué pedirle permiso a una persona para que al preguntarle el nombre yo pueda detectar que si tiene un aliento alcohólico, si tiene miosis o si tiene midriasis o si tiene disartria. Si la persona por examinar es un imputado, se requiere autorización previa del juez de control de garantías. Igualmente en estos casos se requiere siempre la presencia del defensor del imputado. Aquí yo siempre he dicho que generalmente uno no sale a rumbear con sus abogados y los accidentes o los altercados generalmente se presentan en horas de la madrugada donde desafortunadamente no vamos a encontrar o a contar con la presencia de un juez de control de garantías. Por lo tanto, usted trate de hacer lo que pueda, solicítele a la autoridad que le está oficiando a usted la realización de un examen de embriaguez en un paciente imputado, aunque generalmente nosotros no vemos pacientes imputados sino indiciados, la autoridad debe saber que se requiere este tipo de garantías. La pertinencia del examen clínico para determinar la embriaguez está sujeta al tiempo, al tiempo transcurrido desde que los hechos ocurrieron. Es ilógico pensar que un examen de embriaguez se va a realizar a las 12 horas, a las 24 horas de unos hechos, porque obviamente puede estar sucediendo que o consumió más, o ya metabolizó, o hubo la intervención médica que me va a alterar el diagnóstico. Entonces siempre, obviamente, después de transcurridas 4 o 6 horas, se debe evaluar la utilidad de realizar el examen clínico y efectuar efectuar pruebas paraclínicas a criterio de ustedes los médicos. La pertinencia de las pruebas paraclínicas para determinar la alcoholemia u otras sustancias diferentes al alcohol está sujeta a la información previa del caso, a la obtenida en la entrevista y a los hallazgos del examen clínico. Por lo tanto, es usted, el médico, quien determinará la necesidad de realizar o no tales pruebas adicionales. Solo en aquellos casos en los cuales no se haya efectuado el examen clínico se deben interpretar los resultados de las pruebas de alcoholemia, ya sea por métodos directos o indirectos. Es aquí donde yo digo que el examen clínico prima sobre el resultado de la alcoholemia, sin desmeritar obviamente que la alcoholemia realizada ya sea por métodos directos o indirectos es un método legal y ajustado a la norma siempre y cuando se cumplan las condiciones de calidad. Muy bien. Embriaguez, entonces, vamos dejando algunos conceptos claros. Es un elemento clínico, un estado patológico que afecta al sistema nervioso central, que la embriaguez puede ser alcohólica o no alcohólica, y que la alcoholemia es un elemento paraclínico que simplemente hace referencia a la cantidad de alcohol en sangre. No es lo mismo alcoholemia que embriaguez. Cuando hablamos de embriaguez de primer grado, cuando hay la presencia de por lo menos nistagmus por rotacional discreto, incoordinación motora leve y aliento alcohólico, precedidos por alteraciones en la esfera mental y neurológica relacionadas con la atención, concentración, memoria y juicio, fundamentales para la realización de actividades de riesgo. Recuerden entonces, nistagmus por rotacional discreto, incoordinación motora leve y aliento alcohólico. Con esos 3 elementos ya yo puedo configurar el diagnóstico de embriaguez en primer grado. Es decir, la presencia de los signos neurológicos alterados y el aliento alcohólico ya me hace el diagnóstico de embriaguez etílica. Y en el caso de que sea
presencia y coordinación motora leve y el nistagmus por rotacional, pues obviamente es una embriaguez en primer grado. ¿Cuándo podemos hablar desde el punto de vista clínico de una embriaguez de segundo grado? Cuando hay la presencia de por lo menos nistagmus por rotacional evidente, incoordinación motora moderada, aliento alcohólico y disartria. Es decir, todo lo anterior que me llevaron a primer grado, más alterado, más la disartria, siempre analizados dentro del contexto del caso específico y precedidos, obviamente, en la compromiso de la esfera mental y neurológica. Puede haber en este caso alteración en la convergencia ocular también, la incapacidad para hacer viscos. Cuando una persona tiene embriaguez, tiene alteración en la convergencia ocular, y si esa embriaguez me lleva a la presencia de ese signo, ya podemos escalarlo a una embriaguez etílica de segundo grado. Y de tercer grado se configura con la presencia de un cuadro clínico que incluye desde un conjunto de signos como nistagmus o espontáneos, o por rotacional evidente, aliento alcohólico, disartria, alteración en la convergencia ocular, incoordinación motora severa y aumento en el polígono de sustentación. Es decir, todo lo anterior, más la disartria, la alteración en la convergencia ocular, la incoordinación motora en este caso es severa, y el aumento de la sustentación o la incapacidad para sostener la bipedestación, que puede ir inclusive hasta un cuadro neurológico con somnolencia, imposibilidad para articular el lenguaje, amnesia lacunar, incapacidad para mantener la postura y la bipedestación, o alteraciones graves de conciencia, estupor o coma. En este estado, obviamente implica la alteración completa de la esfera mental y neurológica en lo relativo a la atención, concentración, memoria y juicio, y por ende de la capacidad de la persona para efectuar actividades de riesgo. Esto ya lo mencioné, la ley que estableció el grado 0 de embriaguez, que es de 20 a 39, que aunque no podemos decir que está embriagado, sí podemos decir que tiene un nivel de alcohol incompatible con la conducción de un vehículo. ¿Cómo hago el diagnóstico clínico de la embriaguez grado 0? Todavía no se han establecido, y creo que no se van a poder establecer, cuáles son los elementos clínicos que me permitan al paciente ubicar o ubicarlo dentro de una alcoholemia entre 20 y 39, porque se sabe por experimentos clínicos que el primer signo neurológico que aparece después del aliento alcohólico es el nistagmus. Cuando una persona tiene, la mayoría de las personas tienen una alcoholemia mayor de 40. Entonces, desde el punto de vista clínico no se puede establecer el grado 0 de embriaguez solamente con la medición de alcohol en la sangre, que puede ser indirecta o indirecta. Muy bien. Conclusiones. Si habiendo efectuado y registrado el análisis de la información integrada obtenida a partir de los documentos enviados por la autoridad, la entrevista realizada y el examinado y el examen clínico, es posible sustentar el diagnóstico de embriaguez negativa, hay que hacer el dictamen en tal sentido y emitir la conclusión en tal sentido. Si el paciente no tiene ninguna manifestación clínica que me permita diagnosticar la embriaguez, simplemente decimos embriaguez negativa. Si una vez hemos hecho todo lo anterior, encontramos que es posible sustentar el diagnóstico de embriaguez de origen etílico, debemos concluir en el informe pericial embriaguez alcohólica positiva, y siempre en el caso de la embriaguez alcohólica indicar el grado de embriaguez, es decir, grado 1, grado 2 o grado 3, solamente para la embriaguez alcohólica positiva. Hasta el momento, la normatividad no ha establecido embriaguez por marihuana grado 1, grado 2 o grado 3. No, simplemente embriaguez por marihuana. Y usted debería hacer el diagnóstico y el informe en ese sentido. Si una vez hemos realizado el examen y analizado todos los elementos disponibles, es posible sustentar el diagnóstico de embriaguez y se sospecha que es debida a otras sustancias diferentes al alcohol, hay que concluir en el informe pericial embriaguez positiva de etiología por esclarecer o por establecer.
y en ese caso tomar muestras. Es decir, usted le está diciendo a la autoridad, este paciente está embriagado, no sé con qué, le voy a tomar muestras, pero está embriagado. Las muestras, si el examen neurológico fue adecuado, deben arrojar algún elemento embriagante. En el caso de que una vez hemos hecho nuestro examen clínico y el análisis de toda la información, solo es posible sospechar la embriaguez de origen etílico y o por consumo de sustancias combinadas, debemos tomar muestras. Debemos tomar muestras y decir en la conclusión del dictamen que este estudio o este diagnóstico está en estudio. Y esperaríamos el resultado de las pruebas tomadas y enviadas al laboratorio, ya sea de orina o de sangre o ambas. Sabemos que el alcohol actúa en todos nuestros órganos, afecta todos nuestros órganos y que hay una susceptibilidad individual. ¿Es posible calcular la alcoholemia de un paciente con base en la información suministrada? Existe una formulita que establece que el nivel sanguíneo de licor es igual a la cantidad ingerida por el porcentaje de ese licor, porcentaje de alcohol, contenido de alcohol, por la gravedad específica, que es 0.79, sobre el volumen de distribución, que es 0.53 litros por kilo, por el peso del paciente. Entonces hagamos un ejercicio. ¿Cuál sería la alcoholemia de una persona de 70 kilos que tomó 6 tragos dobles de aguardiente? Se estima que más o menos un trago doble equivale a 30 mililitros. Si fueron 3, serían 180 mililitros. El guaro viene al 29, el ron al 35, el whisky viene al 40, al 42, el tequila al 40, al 38, el vodka al 40, 38, el brandy viene al 36, los vinos entre 12 y 16, las cervezas entre 3.5 y 5.5. Entonces es muy importante que ustedes sepan el porcentaje porque pueden aplicar la fórmula. Entonces hacemos la multiplicación y nos da que esa persona, si se tomó 6 tragos dobles de aguardiente, va a llegar a una alcoholemia de 111 miligramos por decilitro. Hay que tener en cuenta que muy probablemente esa persona no se tomó los 6 tragos dobles de aguardiente de una, sino que se los tomó en el lapso de un tiempo. Y se estima que las personas metabolizan en promedio, más o menos 12 a 15 miligramos por ciento de alcohol por hora. Entonces, si él se tomó los 6 tragos de aguardiente en 2 horas, habría que restarle a 111, 24. Y ese sería realmente el nivel de alcoholemia estimable según la cantidad de alcohol ingerida. Esa capacidad de metabolizar, ya les decía, varía dependiendo si estás habituado o no al consumo de alcohol. En las personas no bebedoras se estima que es un 12 miligramos por ciento por hora del metabolismo. En los bebedores sociales, que son los que consumen entre 6 y 30 onzas de etanol por mes, el metabolismo es de 15 miligramos por ciento por hora. Y en alcohólicos puede llegar hasta 30 a 35 miligramos por ciento de alcohol por hora. Muy bien. El método ideal para analizar las muestras de sangre es la cromatografía gaseosa. Ustedes toman la muestra en el Vacutainer tapa gris, tratan de no dejar mucha fase gaseosa, es decir, tratar de llenar el tubo lo más que se pueda, porque acuérdense que el alcohol se volatiliza. Entonces, lo que deseamos es que esté permanente en la sangre. Hay que hacer, obviamente, cadena de custodia y refrigerar o mantener en cadena de frío la muestra. Les decía que el Vacutainer tapa gris, ¿por qué? Porque no podemos utilizar ni hepta ni heparina como preservante ni como anticoagulante. En este caso, si utilizamos el Vacutainer tapa gris, vamos a utilizar el fluoruro sódico 2.5 y debemos preservar tapado a menos 20 grados centígrados. Muy bien. Dentro de las claves, tomar la información, las circunstancias, realizar un buen examen físico y escribir, tomar adecuadamente la muestra de sangre y orina si lo considera necesario, recordar que su quehacer tiene implicaciones legales, penales y administrativas,
no establecer juicios de responsabilidad y recordar que usted es el experto. Especialmente porque el diagnóstico de embriaguez es el resultado de muchas variables que sobrepasan la importancia de un simple valor de etanol en sangre, sin una evaluación calificada del caso por un experto, que en este caso es usted, más cuando de esto depende la vida o la libertad de muchos. Muchas gracias.